Gracias. La orfandad política de Darío, Alejandro, un comunista sin partido, y el informe Daros de Villamizar son el motor que anima a esta escritura. Una reflexión sobre arte y política, se oye, afectado a los encuentros que acabo de citar. Hablo de encuentro, adelanto así la conclusión. El informe Daros incide en lo que está en el origen de mis intercambios con Brumaria, la circulación de lo que resulta de una acción que concierne a los usos políticos de la estética en los espacios de exhibición públicos. La acción, que definí como acción política, muestra mi insistencia en sostener una aplicación analítica al margen de las instituciones de la salud mental y articulada a los usos del común. El encuentro con el texto de Villamizar ha refrescado la conciencia de que la acción a la que me refiero puede redundar en beneficio de lo perverso. Y no sé si puede ser de otra manera. De ser así, habría que hablar de canallada, de querer ser el otro del otro, de alguien para manipular sus deseos. La medida perversa está ahí. Ahí el conocimiento de algo que, asociado a la difusión, puede dar lugar a la fetichización del producto. De ser así, justificar su sostén, en razón del beneficio social que procura esta clínica, no está lejos de la lógica de los usos del discurso que dan consistencia y promoción a Daros. La defensa pública del resultado de una aplicación analítica de la que respondo 10 años de clínica en el MAGBA es arriesgada, como lo es la promoción de lo que se va llamando si el agente de la promoción, por ejemplo, es Daros. La publicación es peligrosa, no la producción. El silenciamiento, mortal. Publicación, hoy reducida en su improductividad por las políticas del reciclaje, por el sentido que alberga y por amor a los juegos oportunos de Lacan. La puesta en circulación de un sentido añadido a una producción artística no es la obra, ni siquiera cuando lo producido es una reflexión sobre tal o cual dimensión de la experiencia social. El producto no es su circulación. La publicación sería mostrar el relato de lo decible del resto material del obrar, la circulación, lo escribible de esa marca del encuentro con el goce, de lo que en el sujeto se inscribe. Letra, estilo si cabe, escritura hay, en esa mostración, paradigma de la posibilidad política. Sin entrar en lo que sugiere la observación sobre las políticas de reciclaje, entiendo que aquí es pertinente la mención a la clínica de nudos que se desarrolló en el MAGBA, porque el dispositivo convoca los siguientes usos. El pensar las producciones de los artistas, su empleo como objeto que modera lo que pueda suscitar un encuentro, el uso del espacio público y lo que proviene de posiciones que participan de distintas estructuras discursivas. Usos, al fin, de lo que enlaza la política de lo artístico y el común en un contexto en el que coincide el enunciado que nos convoca. La lectura detenida del informe Daros ha puesto en evidencia aquello que no he planteado en relación al dispositivo analítico del que hablo. La investigación, 10 años de investigación, de 2002 a 2013, la promovió el MAGBA en un supuesto de crítica institucional en el que se implicaron agentes vinculados a la producción artística, a la circulación de las producciones, a la gestión de lo público y a demandas terapéuticas que procedían del ámbito de la salud mental. El resultado de esta clínica produjo un beneficio al margen de la rentabilidad del intangible, pero este beneficio analítico, luego netamente político, no lo exime de estar afectado de los posibles usos perversos del capital simbólico que genera. Así pensado, revolucionario, claro, otra vuelta más sobre lo mismo, y sabiendo de qué va todo esto, no me es posible sostener sin vergüenza ni asomo de crítica algo que tiene una dimensión perversa, porque no se trata de asegurarse la inmovilidad, sino de resistir el empuje de la quietud, de alterar lo necesario, de subvertir el orden revolucionario. Bueno, el discurso analítico no responde con objetos que resuelvan los problemas de las políticas de partido.
su objeto-respuesta, si cabe hablar de objeto en estos términos, es la lectura de la lógica de los vínculos sociales para, en el mejor de los casos, poder hacer con ellos. Esa es la política del discurso analítico, una política sintomática, próxima, en su lógica, al quehacer del artista y ajena a la mercantilización universal. Pensar esto me anima a trabajar con vosotros, a seguir discutiendo el uso y el sentido de la publicidad de un trabajo político dirigido a saber de la consistencia del vínculo social. Es el efecto de la segunda lectura de este informe. Había leído la primera parte y pensé remitirlo a unos artistas a los que envié una reflexión muy lúcida de Kanichev, a propósito de la docencia de lo artístico, de la ética y de la transmisibilidad. Me he reservado el envío. Espero hacerlo quizá después de esta conversación. Una segunda lectura de este informe, decía, ahora, con el texto completo y en inevitable relación con el trabajo que nos convoca, ha precisado los términos de mi reflexión primera al introducir la función y el uso de la dimensión perversa en la relación arte-política-publicación. Para moderar las derivas de los impactos, retomo el histórico de mi intención para ir trabajando con los choques desde ahí. La propuesta primera. El arte es político por orfandad. Esa era mi primera propuesta. Introduje así la hipótesis con la que me acercaba a trabajar con vosotros. La idea primera era tratar las nociones que articulan el ser y la causa del arte para aproximarnos a la lógica del sentido del sintagma que situaba mi intención. Pero al retomar el trabajo me desdije de la afirmación, retrocediendo, incluso diría que renegando de lo afirmado. Procede lo del renegar en términos descriptivos, creo. Con Alejandro habíamos hecho alguna broma a propósito de este renegar. Explicaré de dónde viene el interés en trabajar con esto en vuestro programa. Darío Corbeira, en la presentación del grupo de trabajo, habla de su orfandad política y Alejandro Arozamena habla de lo mismo, aunque en otros términos. Soy un comunista sin partido, afirma. Hablan de lo que falta en las políticas del ser y ese objeto, lo faltante como objeto, es lo que causa su ser político como construcción. He situado mi intención como sujeto leído por vuestras palabras. A partir de esta lectura trataré de pensar la crítica de los conceptos en juego, dejándome ver en lo que ignoro. Os decía que iba a pensar a la manera de Montaigne, no por emularlo, menuda pretensión, sino porque recuerdo a Lacan respondiendo al enunciado de Buffon. El estilo es el hombre mismo, es el enunciado. Con un añadido, responde Lacan, el estilo es el hombre al que nos dirigimos. Esta reflexión, compleja y de amplia lectura, dice de uno de los ejes que recorre la investigación lacaniana, lo que va del síntoma al síntoma. No me dirijo a Montaigne, claro, sino al otro que significa su representación, al que hace signo de eso que se presenta una vez más, ahora, en este contexto, como orfandad y perversión. Hablar de estilo es hablar de síntoma, matriz de las posibles políticas del ser, de las de la representación, de las políticas del sujeto causado por la falta en ser. Y ya que voy recordando algunas de mis referencias, diré, evocando al Schreber de Freud, qué hermoso sería saber de vuestra orfandad. En relación a mi deseo de saber, acabo de colocar vuestra afirmación en el lugar de la mujer de Dios, en el lugar de la inexistencia de la que a Dios le pertenece. Digo así, al leer mi dicho, de mi lugar de analizante, de lo que se conjuga en el deseo de saber. Saber de la inexistencia de la mujer del padre. Suena edípico, leído a la ligera con Freud. Con otra ligereza, lo que suena es saber de la inexistencia de lo que no existe del padre. El arte no posee identidad ni atributo universalmente sentido, no es en sí. Es, como todo ser, en tanto alguien le otorga el ser, en razón de lo que el otro, el lenguaje, instituye, representándose ahí políticamente, como toda representación. El arte es en la producción del artista,
en el acto de producir, no en lo que resulta del hacer ni en lo que a ese resultado se le pueda atribuir. Y su existencia se da en tanto hay sujeto que en su quehacer lo representa. Es en lo que resulta de un modo de hacer con lo que falta, y su representación lo que resulta de ese hacer individual que designamos modo, estilo o son-ton. A partir de esta observación sobre el ser y la existencia del sujeto del enunciado, el arte, se modifica el sintagma. Así, para decir de lo que procede, habría de sustituir el objeto de la oración, el arte, por la producción del artista, introduciendo así objeto y sujeto en relación a una causa, a la de ser causado por la falta de padre. La producción del artista es política por orfandad. Y lo político, ¿qué de lo que define es tratable es tratable en este contexto de trabajo? Hablamos de arte político para designar hechos que dicen del tema que trata la producción de tal artista, si ese tema se incorpora críticamente al objeto que acoge la representación. No existe el arte, sino las producciones de los artistas. Esta inexistencia impide pensar la relación arte-política, aunque permite acceder a lo que se articula entre las producciones de los artistas, sus lugares y los lugares de la política. Aunque quizá no sea tanto lo que se articula entre lugares, sino entre los usos que construyen estos lugares, si por lugar entendemos el espacio en el que se localiza un modo. Los usos de la política en el quehacer artístico dan lugar a formaciones dramáticas en las que se escenifican aspectos de la realidad mediante el señalamiento. Este proceder da valor de signo a lo elegido, despojando la producción de la efectividad de su potencial metafórico, idealizándola. Del significante al signo, delimitando el sentido al maniobrar con imágenes de la realidad como si obrase con ella. Al modo de los usos de las políticas de la realidad, haciendo como si lo que acontece dependiese del obrar intencional. Pero hacer así no resta eficacia al trabajo del artista ni escapa a la academia. El artista sigue produciendo al margen de la idealización y del contacto con ese margen. Y el ámbito del llamado arte político está repleto de lo más exquisito de la academia. De hecho, es lo que la sostiene. Lo que resta es lo que a posteriori podrá ser leído como una marca de la época, señalada de antemano por el saber hacer con el estilismo, saber y hacer piadoso, más próximo a la ética kantiana que a la de la decisión. Abundan este tipo de representantes de la producción de los artistas. No hablo de los intermediarios, claro, sino de los propios artistas. Sobre el método. Escribo de lo que he escuchado en vuestra presentación, tal como he dicho, soporta mis tanteos, releo lo escrito, cada lectura una reflexión, la urdimbre, la orfandad, que enganchada a los usos de lo que viene de tratar la falta, soporta el texto. Trataré de situar esta noción en Freud y Lacan, un breve recorrido para localizar algunos de los aspectos del trayecto del padre freudiano a la pluralización de los nombres del padre en Lacan. De lo que resulta del encuentro con el informe Daros, he tomado dos cuestiones para ir situando el estudio. La observación de Villamizar sobre la generalización de la relación arte-política, copio. Advierto del riesgo que significa compendiar el arte político bajo categorías generales, como aquella que dice que todo arte es político. Es importante, en estos casos, delimitar ese radio de acción bajo el cual opera esta categoría de lo político en el arte, para no perder de vista el contexto donde elabora sus especificidades. Y la pregunta que incide en la dimensión perversa de mi propio texto, sobre la que expongo en la introducción. Ya he hablado de esto al principio. Esta relación obliga a situar el uso discursivo de estas nociones, política y perversión, para tratar de conjugar esto en una conversación en la que tratamos de pensar la relación arte-política. Sobre la política. Situaré brevemente lo que deseo transmitir sobre la política.
La política es el sistema que informa la posibilidad de hacer con lo imposible, la puesta en forma de esa posibilidad. Es el saber hacer con la mecánica que captura al ser humano, ser hablante y hablado en la constitución de su yo. Ahí se origina la política, en el yo soy imaginario, corporal, que sancionado por el otro, prende al humano. Este hacer ser político es la matriz de las formas de gobernar, el poder hacer de los hombres, molde de lo patrimonial, de lo que viene del oficio del padre. Es la condición para saber hacer ahí, savoir-faire en nombre propio y con el nombre de los otros, pura política de la que resulta, entre otras cosas y por su propia lógica, lo que informa Villamizar. En estas notas relaciono tres nociones, las que Lacan instituye como real, simbólico e imaginario, en la idea de ir pensando el uso que hago del término política en este contexto. ¿Por qué estas tres nociones para introducir el pensar la política? La práctica analítica incide en la actividad política y viceversa, y no es disociable. No se pueden separar porque el análisis es una práctica de la decibilidad marcada por el encuentro con lo indecible. Esta es la causa de su imposible disociación, el no poder apartar en la vida los encuentros con lo indecidible y el decir alrededor de eso. Unas líneas atrás hablaba de la política como el sistema que informa la posibilidad de reducir lo imposible. El psicoanálisis, su práctica, pone en cuestión esa posibilidad. El inconsciente es la política, cito a Lacan. Lo es porque el inconsciente es producto de una relación. El psicoanálisis es su lado opuesto, su reverso, en tanto pone en cuestión lo que sostiene toda política, la enajenación imaginaria del sujeto, las identificaciones que constituyen el yo soy. No podemos prever el acontecimiento, el encuentro con lo real, pero sí podemos decir de sus consecuencias, de la sucesión que resulta del encuentro. Así planteado, el inconsciente es la política y es lo que resulta del trauma, del encuentro con el goce y lo que de eso se repite y se expone como malestar. Y es esto, por la dimensión relacional, política del inconsciente, por lo que el acceso es posible en lo que llamamos relación transferencial. Una nota ahora sobre la perversión. Sobre la perversión. Voy tomando un fragmento de un ensayo en el que voy trabajando, La matriz del patrimonio, para introducir un breve recorrido sobre la noción lacaniana nombre del padre. El sintagma nombre del padre implica la mención de dos categorías, dos lugares significantes, nombre y padre. Uno dice del padre, lo nombra, pero un padre existe más allá de ese nombramiento. ¿Un padre qué es? Una respuesta rápida, casi a modo de conclusión, un padre es un uso que sitúa al sujeto como tal. Ese uso tiene un nombre. Lo voy a decir también así, un padre es un uso particular de la ley. Resulta paradójico expresarlo de esta manera, ya que la ley lo es en tanto participa de lo constante, de lo invariable, de lo regular en una comunidad de intereses. Y aquí hablamos de la ley y de los usos particulares, de lo más particular de los usos y de lo privado de esta regulación. No es una referencia exclusiva a lo que rige las relaciones con el prójimo, sino a esa ley que ordena la consistencia de lo más propio, a lo que legítimamente constituido denominamos carácter, y a las producciones de esa propiedad, a su sentido, a su política y a su significación. Para pensar estas cuestiones trataré de situar la incidencia epistémica y clínica del concepto lacaniano nombre del padre. Planteado en sus orígenes como función simbólica, en esta función se identifica la figura de la ley, su modo, y este modo es el operador que sostiene la articulación de las tres instancias de lo psíquico definidas por Lacan como registros, real, simbólico e imaginario. De esto saben especialmente Darío y Alejandro. Si queda tiempo, luego podríamos volver a la publicación que ellos hicieron de este seminario de Lacan. Saber de eso artísticamente
Ese es un saber que Boyce contemplaba como universal. Esa contemplación era su síntoma, su nombre del Padre, quizá. Retomo de manera sintética lo dicho sobre RSI. Las articulaciones de estos registros son el factor fundamental en la construcción del psiquismo humano. Lo real lacaniano es lo imposible de nombrar, lo contingente, lo indecidible. Lo simbólico es la regulación que obra sobre lo imaginario, siendo lo imaginario aquello que tiene que ver con las vicisitudes del cuerpo y las configuraciones visuales o sus subrogados, los ciegos tienen cuerpo, y lo imaginario, que, vamos diciendo, es un proceso de constitución subjetiva que requiere de la enajenación en tanto que el yo del ser hablante se configura en la imagen del otro. Esta configuración, sancionada por el orden simbólico, facilita la identificación en un movimiento especular. El nombre del Padre es un operador que soporta la función simbólica que asocia Padre-persona a la figura de la ley, ley solidaria del deseo y condición necesaria de su posibilidad. Lacan retoma la función paterna del discurso antropológico con Lévi-Strauss y la desarrolla a lo largo de más de 30 años de enseñanza. No pretendo que nos hagamos cargo de la complejidad de una exposición tan extensa y elaborada como la de esta categoría en Lacan, pero voy a intentar que algunos aspectos de su desarrollo nos sean familiares. Lacan formaliza la función nombre del Padre insertándola en una fórmula lingüística, la metáfora. Esta fórmula implica localizar un elemento sustituible y situar los efectos de esta sustitución. En 1957, pensando los aportes de Jacobson, formula la metáfora como aquello que emerge cuando un significante es sustituido por otro significante. En este momento hace de la metáfora y la metonimia formas de la sustitución y del desplazamiento significante, lo que explica los mecanismos psíquicos definidos por Freud como condensación y desplazamiento. En este escrito del 57, Lacan distingue el síntoma como formación metafórica, significación de ese movimiento de sustitución significante, del movimiento metonímico que sitúa lo que concierne al deseo. Sobre la efectuación de la significación en la metáfora, escribe: es en la sustitución del significante por el significado donde se produce un efecto de significación que es de poesía o de creación. Dicho de otra manera, de advenimiento de la significación en cuestión. Poco después, en el seminario quinto, en las formaciones del inconsciente, introduce una variante del uso de la metáfora paterna, para pensar los conceptos freudianos de Edipo y castración y para plantear lo que resulta de la significación fálica en relación a la constitución de las estructuras clínicas, de los tipos clínicos. El texto lacaniano va situando la función paterna diferenciándola de lo que plantea el padre freudiano, el padre de la horda primitiva que aplasta el deseo sin reintegrarlo en lo que es su causa. El mito de la función paterna, tal como Freud lo plantea en Totem y Tabú. Retrocedo. Con lo que acabo de decir sobre la función paterna en Lacan, hablamos de lo que antes hemos mencionado como los registros real, simbólico e imaginario. Lo real, vuelvo a decir, es lo contingente, también designado como encuentro con lo traumático, como repetición, como goce. Lo imaginario, lo corporal, y lo simbólico, que es la normalización vinculada al deseo causado por la ley. Sea cual sea esta ley, y no me refiero a los cuerpos jurídicos, es lo que permite al ser humano, sujeto del lenguaje, un funcionamiento posible en relación a su manera de gozar, a sus modos de goce. El poder hacer con esos modos es lo que llamamos civilización, y de ese poder hacer resultan, entre otras producciones, los objetos que nombramos como artísticos. A los modos de civilización me gusta llamarlos cultura, producciones del lenguaje, delirios del ser. No es una maniobra intelectual, o si lo es, lo pienso en el sentido más radical del poder hacer con el lenguaje. En eso que implica que, por ejemplo, alguien haga algo para ser visto y ser mirado, una fotografía, en lugar de mostrarse ante los otros fuera de escena, al margen del acuerdo civilizado.
Aquí viene el curioso polimorfo, civilizado, productivo, que cierra el texto de la presentación de esta jornada de hoy en Brumaria. Estamos hablando de lo que con Freud plantearíamos como sublimación y con Lacan como sintomatización o usos del nombre del Padre. Sintón, me viene ahora a la memoria algo peculiar sobre el ser propietario. Es lo que un artista plástico, Stanis Ferrer, enuncia sobre el cierre de un trayecto de más de 8 años de trabajo. En este momento, dice, ya soy propietario. He logrado ser propietario. Poder ser por los caminos del tener, manera propia de localizar un elemento, la propiedad en la vertiente del ser. Hablábamos de la formalización de la metáfora en Lacan. Durante los 8 años de trabajo de Ferrer, él ha insistido en llevar al extremo, sin pausa, las construcciones que nombra como imágenes del doble. No es el momento de describir su producción, pero sí viene al caso pensar de qué habla cuando dice que el ser propietario proviene de trabajar con la indiferencia, el todo, con la indiferencia y con el desdoblamiento, y que el trayecto, esos 8 años, se cierran o se abren significando la metáfora, la sustitución, al aislar mediante sucesivas veladuras, es su procedimiento, un elemento que, en su decir, es lo de uno, lo del uno propio, unario que resulta de velar la sucesión de acumulaciones necesarias de las que progresivamente aísla, extrae elementos para construir imágenes de la tridimensionalidad. Hace un hueco. Hacer un hueco es crear la posibilidad de espaciar, de temporalizar, de que quepa ahí en ese hueco la imagen del retorno. Hacer un hueco es narrar lógicamente. Retomo la cuestión del nombre del Padre. Al presentar los registros lacanianos del aparato psíquico, hemos definido lo real como indecible e indecidible de la contingencia. Lo que resulta de este suceso es la repetición freudiana, vinculada a la pulsión de muerte y que Lacan nombra como goce. ¿Qué relación hay entre goce y nombre del Padre? Lacan introduce el nombre del Padre de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, leyendo el mito del Edipo freudiano bajo la fórmula de la metáfora paterna. Esta fórmula es la que opera en la sustitución significante del deseo de la madre. El nombre del Padre, significante, sustituye al significante que nombra el deseo de la madre. Simplificando en extremo, la presencia del Padre, y no hablamos del Padre de la realidad, es una función discursiva, localizable en la palabra de la madre o en la palabra de quien esté en ese lugar, y que dice de su deseo de otra cosa en relación al hijo. Esa otra cosa que desea la madre es lo que opera en la metáfora paterna. Esta operación reúne 3 elementos de la teoría freudiana: el mito del padre muerto, que Freud construye en Tótem y Tabú, el mito del Edipo y el complejo de castración. Freud pensaba que el mito era la función que sostenía al padre, siendo el mito lo que persiste en la reiteración del relato oral, a diferencia de las religiones reveladas que se soportan en la escritura. Levi-Strauss plantea el mito como el sistema que construye las variaciones en el que el relato subsiste. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, continúo. Este significante que vamos nombrando como nombre del Padre es la función que articula el deseo y la ley. Es el significante de la ley. Así lo plantea Lacan en un primer tiempo de su enseñanza, como una función en la que la variable es estable. Es la X que representa la ley. Más adelante, la función de la variable del nombre del Padre asume un valor particular para cada sujeto, planteando la multiplicidad de los nombres del Padre, desvinculando así el mito edípico de su relación con la castración. El goce ya no está vinculado a la transgresión, devolviendo así la relación goce-ley, que sitúa la ley como respuesta que regula los usos del goce prohibido. El padre del Edipo ya no es el agente de la castración, sino lo que vela la creencia en el goce prohibido. Así plantea el goce como una pérdida que resulta de la operación significante sobre el cuerpo, situando el goce como parcial, vinculado a una dimensión de lo pulsional
que es la que da cuenta de la contingencia, del encuentro con lo real. De ese encuentro se hace el goce del sujeto, y ese encuentro Lacan lo nombra como objeto A. Ese objeto A es un operador que en la constitución del sujeto, de la subjetividad, viene a representar lo que obtura la falta, situando la posibilidad de la completud, de la posibilidad de la relación sexual, de la existencia de un significante en el otro que complete el sujeto, al sujeto. He introducido un elemento nuevo, el objeto A, llamado también objeto causa del deseo. Por el momento no nos vamos a adentrar en estos desarrollos, no porque no convenga, sino porque requieren de un tiempo mínimo de trabajo previo con la teoría psicoanalítica, del que no podemos echar mano en este contexto. Así, y con la incomodidad que me produce un avance sin sustento, retomo la cuestión del nombre del Padre para afirmar que esta función regula el goce del sujeto, que no tiene que ver con la comunicación, sino con el tratamiento simbólico de lo incomunicable, del encuentro con el goce, que no es el encuentro mítico con el otro materno, absoluto y prohibido, sino lo que se incorpora como goce a disposición del sujeto, como delimitación, como nombramiento del goce cifrado en el síntoma del sujeto, como su particular versión del Padre, de lo que regula su goce, de su perversión, de su perversión. Un apunte sobre la perversión. Al hablar de los objetos artísticos, conviene diferenciar el objeto mercancía del objeto producción. El objeto producido no está en el lugar de otra cosa, aunque no es ajeno a la experiencia de la completud. El producto artístico es, en términos heideggerianos, una construcción que da lugar al vacío, que lo localiza, una construcción significante que trabaja con el carácter radical del significante, con lo irreductible de su raíz, con lo real, delimitando ese irreductible y sin remitir a otro significante. Otra cosa, y valga lo que suena, es la circulación mercantil de esas producciones y el secreto del carácter fetiche del objeto mercancía. La transformación del producto artístico en mercancía introduce la dimensión perversa asociada no al objeto, el objeto no es perverso, es el resto de una operación significante, sino a los usos que transforman el objeto. La dimensión perversa la localizamos en esa transformación, en ese movimiento que da al objeto el carácter de otra cosa. De esa otra cosa, el artista no es responsable, eso no es la respuesta de su saber hacer ahí, aunque no es ajeno, como sujeto, a la responsabilidad de hacer en el circuito mercantil de los bienes, con los usos perversos, mediando ese objeto fetiche que es la mercancía. Trato de separar las funciones, la netamente política, que tiene que ver con la ética del saber hacer ahí como pulsional, la solución sintomática, y la función secreta del fetiche mercancía, causa del discurso capitalista. Al introducir el término fetiche, asociado al objeto mercancía que procede de las elaboraciones de los artistas, hablamos de los usos perversos. Lo perverso, en la clínica, tiene dos referentes bien diferenciados. El psicoanalítico, asociado a saber de los modos y circuitos de la satisfacción sexual en los humanos, y los psiquiátricos, que hacen de esos modos propios patologías o psicopatías registradas y bien acomodadas, a fecha de hoy, en el DSM, definidas como comportamientos característicos de los trastornados antisociales tan peligrosos como necesariamente medicables. Pero no hablaré por estos derroteros de la rentabilidad, aunque aquí, de nuevo, acudo al informe de Villamizar, recordando otras peligrosidades no medicables que trastornan de manera cruenta e irreversible los cuerpos de los hombres que dan lugar a que se efectúe el objeto mercancía. En la clínica, el término fetiche lo introduce Binet en un texto de 1897, El fetichismo en el amor, en el que se propone una teoría del fetichismo con referencia a su presencia en las producciones culturales y cuya mecánica está vinculada a la fijación de una excitación sexual infantil asociada a un referente de la realidad del niño.
Freud, un poco más adelante, en 3 ensayos sobre teoría sexual, en 1905, propone la perversión polimorfa de la sexualidad infantil en respuesta a lo que plantea Binet. Brumaria habla del curioso polimorfo, vuelvo a recordar. El discurso psicoanalítico alude a la perversión como rasgo en los tipos clínicos o como tipo clínico, modo específico de relación entre la ley y el deseo, y postula que el deseo es perverso, que todo deseo resulta de la transgresión. Dicho de otra manera, la transgresión de la ley es condición necesaria del deseo. El sujeto, entendido como tipo clínico, neurótico o perverso, se ubica en la dialéctica ley versus goce. El deseo es perverso. Esto quiere decir que no hay objeto alguno que responda a una adecuación generalizable, a normalización alguna. Los objetos del deseo son un resultado metafórico y metonímico, sustituciones y desplazamientos que subvierten toda norma, toda normalización sexual, y eso es así en todo tipo clínico. La cosa es que la perversión, en lo que para el psicoanálisis es orientación diagnóstica, se fundamenta en lo que se puede deducir de la lógica de la obturación de la castración del otro, del objeto fetiche y de sus monotonías, de los estancamientos del objeto causa de goce en el fantasma del sujeto perverso. Los movimientos del deseo en el sujeto perverso se dirigen a producir un sujeto sin falla, completo, sin división. El sujeto neurótico, en su fantasma, consiente la falla del otro. El perverso no, y la encubre con el objeto fetiche, condición de su goce. De eso hablaba Marx en el capítulo 1 del Capital. ¿De qué habla Lacan cuando se refiere al discurso capitalista? Ahora una nota breve sobre la reflexión de Lacan, sobre el discurso capitalista. La crisis no del discurso del amo, sino del discurso capitalista, que es el sustituto, está abierta. No se trata en absoluto de que yo les diga que el discurso capitalista sea tonto, al contrario, es algo locamente astuto pero destinado a reventar porque es insostenible. Una pequeña inversión entre el S1, representante del amo, y el sujeto, basta para que todo marche sobre ruedas. No puede marchar mejor, pero justamente marcha demasiado rápido. Se consuma también que se consume. Palabras cito a Lacan en su vuelta sobre el discurso del amo, la versión que hace de este discurso y nombrado como discurso capitalista. Capitalismo cognitivo, cultura de los afectos, son dichos que nombran maneras del capitalismo actual. De ninguna manera en crisis, si pensamos la crisis como situación que afecta a los mecanismos sociales, a los principios de autoridad que administran la producción discursiva y que son semblante del corte, de la regulación. La máquina, el sistema, trabaja para la dilución de la diferencia, adelgazando lo que separa lo privado de lo público. Y el producto es ese adelgazamiento de los vínculos sociales que permite experimentar la creencia de que es posible la satisfacción inmediata del deseo, sin querer saber que el deseo se constituye en lo que lo causa como faltante. Al excluir lo imposible, se borra toda posibilidad de eliminar la expansión de lo mortífero. Pero el artista no hace así. Su producción no es revolucionaria, sino que contradice la revolución. En la clínica escuchamos con frecuencia a personas alarmadas de la actitud hikikomórica de sus hijos o sorprendidas de la facilidad con la que se contraen literalmente idilios cibernáuticos. Alguien abre múltiples cuentas, una de ellas para desdoblarse en un diálogo en el que se responde como hombre a sus propuestas de mujer. El encogimiento presenta esa abolición del simbólico que sanciona la alienación necesaria en la construcción del yo. ¿Qué sanciona la imagen en el idilio cibernáutico? ¿Qué simbólico le da lugar? El sujeto se encuentra con su construcción imaginaria de otro, con su máquina de alienación en la pantalla del ordenador. Es necesario entender las dinámicas y los recursos en la constitución yoica, imaginaria, las actualizaciones del estadio del espejo. Ese producto lo absorbe el mercado, estructura también diluida, de articulaciones flojas, flujos diríamos con Deleuze, por las que circulan las modalidades actuales del deseo, de la supuesta imagen del objeto deseo, no de la falta que lo causa.
Revisaríamos los modelos de capitalismo y esquizofrenia y teoría de la novedad, el análisis que Deleuze y Guattari adelantan en su propuesta de borrar la diferencia. Lacan, al mismo tiempo, y desde otra posición discursiva, enuncia el modo como discurso capitalista, variante del discurso del amo que pone en crisis lo que resulta de los desarrollos de la técnica y sus tecnologías. La formación lacaniana de los discursos no pertenece al campo de la teoría general del discurso, concierne a las modalizaciones que genera el saber supuesto, el del inconsciente, en transferencia, a los modos del vínculo social. El saber que interesa al psicoanálisis es un saber que supone al sujeto y que trabaja con el objeto como falta de representación, mientras que lo que enunciamos como teoría del discurso no trabaja con la suposición, sino con la exposición, con lo que proviene del saber común y con los objetos como producción discursiva en circulación. Heidegger, en la pregunta sobre la técnica, 1954, se pregunta por la tarea del pensar, por la llamada del ser en los modos contemporáneos de la colonización, los que vienen de los usos de lo tecnológico y que afectan a toda producción de lenguaje. La referencia a esta conferencia de Heidegger, la pensaba en relación al informe Daros, paradigma de lo que plantea Heidegger sobre los instrumentos para la cosificación de la naturaleza, siendo paradigma extremo de esto el hombre generador del hombre como materia prima. Pensar la tarea del pensar en la actualidad, cuando el hacer salir del oculto no es el instrumento de la técnica griega, es materializar la ocultación, su transformación en activo mercantil. Y esta política, esta actualización del lenguaje, hace mercancía de las modificaciones del ser y del cuerpo, de sus afectos y emociones. Otro modo de habitar en construcción por el cómo hacerlo de la technology. Toca pensar el uso, el saber hacer ahí, con el cómo hacerlo. Esa sería una respuesta política al olvido del ser que venga a construir el necesario vacío de ser que da lugar al deseo. De eso sabe el artista, de su modo de producción, de su descubrimiento, de su invención. Y en ese saber confiamos para entender los modos de la actualidad, las políticas actuales de la representación. Un sujeto con garantía es la pieza clave de los totalitarismos históricos que aseguran la permanencia de un flujo con un amo visible en el fantasma dialéctico. Hoy no es así. El amo no es visible. Tal es la dimensión panóptica del modo discursivo actual. En el discurso capitalista, el sujeto es el lugar necesario que garantiza la circulación mercantil. Es la plusvalía en un mundo que ha devenido imagen. Quizás se trate de pensar qué hay entre disfrutar de la diferencia, donde lo diferente aparece como objeto de goce aplastando la alteridad, y respetar la diferencia, donde lo diferente aparece como alteridad con sus propios modos de goce. Quizás se trate de pensar qué posibilidad cabe en la recuperación del común para que la diferencia tenga lugar. Gracias.